Le doy la palabra a la licenciada Ana Carla Carrizo. Ella es diputada nacional y vicepresidenta primera de la Comisión de Legislación General, electa por la Ciudad de Buenos Aires. Ingresó al Congreso Nacional en las elecciones de 2013 y fue reelecta en las del 2021. Es politóloga, profesora de la carrera de Ciencias Políticas de la Universidad de Buenos Aires. Es autora de 2 leyes aprobadas por unanimidad en las cámaras del Congreso Nacional: la Ley 27364 de egreso de jóvenes sin cuidados parentales, un programa de acompañamiento para adolescentes sin cuidados parentales en Argentina. Esta fue una ley modelo en América Latina, sancionada en 2017. Y la Ley 27455, que convierte al delito del abuso sexual infantil como delito de instancia pública, del año 2018. Le doy la palabra. A ver si ahí está bien, sí, está perfecto. Bueno, la verdad, en primer lugar agradecer a María Graciela. Nos reencontramos. Quiero decir que la verdad que lo comentábamos antes en la previa con las diputadas y las colegas, que está muy bueno empezar a generar estos espacios de participación en un organismo que somos casi primos hermanos. Y la verdad que además de solamente los leemos, muchas veces que los informes que son muy buenos y los utilizamos en los debates legislativos, pero bueno, salvo la comisión mixta, que es la que más interactúa con ustedes, que son 10 legisladores entre senadores y diputados, el resto de los diputados, la verdad que está muy bueno ingresar acá a la auditoría y poder ser parte de debates que incorporan como, bueno, la mirada de género, que quiero decir que esa es un poco una práctica en el Congreso, y la verdad que es una buena noticia, siempre con notas a pie, pero es un gran avance en Argentina, así que bueno, agradecerle a Graciela, seguí la lista de los paneles, han sido muy buenos, esta idea de perspectiva comparada, dónde estamos situados, qué podemos aprender en este ciclo de, bueno, antes, durante la emergencia y el post-COVID, ¿no? ¿Qué hicimos desde el Congreso y qué podemos aprender? También fue muy interesante escuchar a Katia, y bueno, vamos un poquito, yo hice como tres ejes, un poco la mirada del Congreso argentino en este contexto. Bueno, ¿cómo estábamos antes, ¿no? En el Congreso Nacional las mujeres, qué hicimos durante la emergencia y cuáles son los desafíos post-COVID. Yo quiero decir que parece un poco contraintuitivo, pero la verdad que en Argentina creo que las mujeres trabajamos muchísimo, y la primera pregunta es, antes del COVID, los ciclos de representación que tuvimos, ¿no? Esta idea del cupo a la paridad. Una de las preguntas cuando nosotros empezamos a trabajar mucho por la paridad es que nos costaba mucho en los medios explicar por qué queríamos una cuota especial. Y todo el debate de, bueno, el mérito, el género, como la percepción era que teníamos un privilegio. Y la pregunta es, ¿importa el número? ¿Es lo mismo el 30% de la representación, que era la ley del cupo, que el 50% de la representación? Sí, importa el número, y no es lo mismo 30 que 50. Y ahora vamos a ver por qué. Hicimos la base de datos, porque una de las preguntas que también nos interpelábamos nosotros como mujeres, una de las preguntas que las propias mujeres nos hacían a nosotros es, bueno, una vez que las mujeres llegan, ¿cómo nos representan? ¿Qué dicen los datos? Esas mujeres que llegaron por el cupo, se sentaron en el poder, ¿y qué hicieron? Bueno, teníamos mucho para aprender. Nosotros hicimos la base de datos de qué hicieron las legisladoras que ingresaron por el cupo en 10 años, 2003, 2013. Y curiosamente, del total de leyes sancionadas en 10 años, 1.100 de leyes, el 56% de las leyes sancionadas iniciadas en el Congreso, algunas de las dos cámaras, no por el Ejecutivo, fueron lideradas por mujeres, 260, un montón. Liderar una ley es dificilísimo, es presentar el proyecto, a veces lo mandan a 3 comisiones, es dictaminar conjunto, a veces son reuniones de comisiones de 90 diputados, primer paso, llegar al recinto, la media sanción de una cámara, que no se caiga en la otra. Bueno, las mujeres que ingresaron por el cupo lo usaron muchísimo. Liderar ese porcentaje de leyes en un ciclo de 10 años es muy, muy potente. La pregunta es, ¿cuántas de esas leyes representaban a las mujeres argentinas? Solo el 3,8% de ese total de leyes tenían que ver con temas que atravesaban las mujeres políticas del país. Por eso viene ni una menos. No hay
No hay paridad en el Congreso sin ni una menos en Argentina. Esa movilización que fue un aprendizaje internacional, donde las propias mujeres se movilizaron a sí mismas, no fue una marcha política, fue una marcha bien societal, organizada por periodistas. Y yo siempre digo que acá en Argentina las mujeres aprendieron la palabra femicidio, ¿no? Más rápido que feminismo, ¿no? Fueron a pedirnos, nos faltan políticas que nos protejan contra las formas de violencia en Argentina. Y eso fue una impronta muy fuerte para sancionar la paridad. ¿Qué pasó una vez que ingresaron en la paridad? Hicimos el análisis 2015, 2019, básicamente 2019, porque la paridad la votamos en 2017, fue una estrategia sorpresa, teníamos mucha coordinación, fue un factor sorpresa y no podían decir que no después de ni una menos. Y la verdad que los datos que dicen, bueno, del total de leyes del 2016 al 2019, pudimos liderar menos leyes, ¿sí? Solamente el 20 y pico de leyes, pero casi el 38% de esas leyes que sancionaron y lideradas por mujeres tenían que ver con las mujeres, lo que necesitaban las mujeres argentinas. Y vino toda la gama de políticas específicas para tratar de aprender de qué hablamos cuando hablamos de perspectiva de género, de qué hablamos cuando hablamos de violencia, la ley Brisa, todo el dispositivo para proteger sobre todo la máxima intensidad de violencia, femicidios, o sea, la violencia explícita. Es decir, que ahí la gama fue muy focalizada a lo que ocurrió en esa marcha. O sea, no estamos en el mismo lugar. La paridad es importante porque lo que podemos decir es que sin un 50% el número define una victoria, una derrota y una ley. Claro que en política el número importa. Entonces, quiero decir que eso es muy interesante. La pregunta es, como decía Katia, estamos en el Congreso, lideramos leyes, lideramos proyectos. El punto es, ¿tenemos el poder? Ni. Todavía nos falta un montón. Yo me hice una pregunta. Además del Congreso, ¿qué ocurre en la sociedad argentina? Miren, en el Congreso estamos, pero no lideramos. Bloques, de los 22 bloques, todavía acompañamos, ¿no? Las mujeres somos vices, salvo algunas excepciones que son vices y líderes, pero en general el desafío es liderar. En el Congreso de los 20 bloques, solamente 4 unipersonales son lideradas por mujeres, el resto somos vicepresidentas. Si uno ve la distribución de las comisiones, como se dijo acá, que fue muy buena la disposición de la presidencia, porque una vez que tenemos la paridad, hubo una resolución interna que tenía que ver paridad en las conducciones de las comisiones. Pero hay una división feminizada del trabajo, es decir, las comisiones que se dicen de reproducción las lideramos nosotros. Las comisiones que se dicen de producción las lideran todavía los varones. Pero si uno ve, por ejemplo, ¿qué pasa el resto de los sectores, fuera de política? Bueno, ¿qué pasa con los organismos de control de Argentina? Todo mal. Una auditora sobre 7. ¿Qué pasa en las provincias? Revisamos la composición de los organismos de control, los tribunales de cuentas. Hay 7 provincias donde no hay ni una sola mujer, ni hablemos de liderazgo. En los 24 distritos, ninguno lidera. ¿Pero qué pasa en las empresas? Bueno, analizamos el directorio de las empresas, de las 1000 empresas que más venden en el país. Solo 13 tienen en el directorio mujeres. ¿Pero qué pasa en las universidades? Las universidades públicas del país. El 90, 89% de los rectores son varones. Bueno, ¿qué pasa en las pymes? Vamos un poquito más abajo. Solo el 24% de mi pymes, esa unidad productiva de 10, 15 personas, es liderada por mujeres. Es decir, las mujeres empezamos a tener un lugar en términos de participación en los espacios de poder y no en todos, en el Congreso Nacional, en las listas electivas. Nos falta muchísimo hacer el paso del acompañamiento al liderazgo efectivo. Necesitamos liderar en la ciencia, universidades, más allá del Congreso en la política. El Congreso no es la única institución política y obviamente en los sectores económicos. De modo que hemos aprendido, lideramos algunas áreas, posicionamos nuestras preferencias en el recinto, pero haríamos muchísimo más si pudiéramos liderar. ¿Y qué es liderar? Mirar de otro modo. Mirar y ejercer el poder de otro modo. Esa es una deuda pendiente y es un camino para adelante. ¿Qué pasó en el COVID? En el COVID, el Congreso, y esto es un dato que, bueno, lo trabajó CIPEC y demás, el 2020 el Congreso fue el año que más trabajó
cómo se mira el Congreso, como ese lugar en que la gente trabaja distinto a la sociedad, ¿no? Porque nosotros legislamos en trasnoche, cuando la gente no, tendríamos que modificarlo. Pero lo interesante es qué pasó en el Congreso y qué actores sociales nuevos nacieron en esa emergencia. Las comisiones que más trabajaron fueron presupuesto, legislación general, mujeres y diversidad, legislación penal. Legislación general tuvo 60 dictámenes. Es curioso, trabajamos más que en un año electoral, que siempre son años en los que menos se trabaja, y más que en este año, es decir, años de normalidad. El 2020 va a ser un año recordado en los anales del Congreso, porque la verdad que solo 4 comisiones de las 46 nunca se convocaron. Insólito. El Congreso lideró las áreas de emergencia que entraron, que tocaban la puerta. ¿Y qué dictaminamos? ¿Sobre qué? ¿Qué actores sociales vinculados a brechas existieron ahí? Bueno, descubrimos actores sociales nuevos. Todo lo que es economía del cuidado, jardines maternales. Son 45 días a 3 años. No es obligatorio para el Estado obliga a partir de la sala de 4. Entonces el 60% de esos dispositivos de cuidado educativo estaban algunos en gestiones estatales, son los centros de primera infancia que tenemos en el país, pero el 80% eran en sectores privados, maestras jardineras lideradas por mujeres. No los podíamos contar, no podían acceder al ATP, que era el dispositivo de contención económica que daba el gobierno, y no podían acceder porque no tenían nombre. Cuando le decían categoría, sector, ni. Logramos una resolución unánime en el Congreso Nacional y los jardines maternales del país pudieron tener un nombre como el Sistema de Cuidado Educativo de Primera Infancia. Pudieron organizarse nacionalmente. Voy a dar otro hecho que tenía que ver con las mujeres. La cuota alimentaria que ocurre en los juzgados. La mayoría de las mujeres, las familias, ustedes saben, el 48% de las familias monoparentales en la Argentina son lideradas por mujeres. Muchos tenían en litigio las cuotas alimentarias, cobraban en cheque, menos 10 para la Justicia Nacional de la Argentina y las provincias. Las agarró el COVID. Tenían que ir a cobrar el cheque a la justicia, pero resulta que la justicia estaba cerrada. Logramos digitalizarla. Un hecho simple, como ir a sacar la plata de un cajero, no estaba resuelto en la Argentina. Es decir, en el caso de Mónica, y ella lo explicará, fueron informativas muy fuertes donde la justicia sí, la idea de legislación penal con mujer, digamos, se puso una estrategia de emergencia para poder ver qué pasaba con las mujeres que denunciaban, cuántas de esas denuncias, qué pasaba en el proceso judicial, las líneas de emergencia. Es decir, realmente el Congreso, y esto es contraintuitivo, pero es para destacar, el Congreso funcionó, un organismo de 250 personas, es difícil ponerse de acuerdo cuando hay un número tan grande. En emergencia funcionó mucho más y tuvo un nivel de incisividad y de velocidad en resolución de temas. Digo, salones y eventos, son pymes lideradas por mujeres, nacieron actores colectivos que en un periodo de normalidad. Así que eso es para destacar y creo que tiene que ver con esas conducciones que teníamos en esas comisiones que nos permitieron destacar la de la legislación general, que la preside Cecilia Moró, y las repetimos este año, y nos pudimos poner aún en lo que íbamos a estar en desacuerdo. Y así logramos ser la comisión que más dictaminó en un año de emergencia. ¿Cuál es la agenda? Me perdí los paneles de ayer, pero creo que lo explicaron muy bien. Creo que Argentina, y diría un poco el contrapunto con Paraguay, tuvo una política de contención fuerte, la inversión fue muy amplia, pero creo que el desafío nuestro es, y este es el aprendizaje post-pandemia, construir autonomía. Construir autonomía económica no es contener, no son políticas de contención de la pobreza, son políticas de autonomía. Entonces me parece que el desafío es ese, en términos de política social. Está bien hacer lo que hay que hacer, y lo que hay que hacer es contener, digamos, que la pobreza no sea una tragedia, que sea un tránsito, y lo primero es contener. Pero me parece que nosotros tenemos que salir de un enfoque asistencial y tenemos que construir autonomía en las mujeres, si bien hubieron muchísimas políticas que seguramente ayer Roberta las debe haber mencionado para contener todo lo que es la política informal y demás.
Pero creo que si en política el desafío es no solamente participar, sino liderar, el desafío es salir de las políticas de minimización de daño y de contención de las formas de violencia y pasar a la construcción de autonomía en la ciencia, en el deporte que tenemos, en todos los aspectos de la vida que atraviesan las mujeres de Argentina. Entonces me parece que esa es un poco la gama de leyes que vienen. Nosotros en particular, bueno, le dije a Mónica, vamos por la paridad en la AGN, pero digamos, hay un montón de gamas de políticas que están ahí esperando y de proyectos, como es el tema de, bueno, la paridad en las comisiones deportivas y una gama de, digamos, de políticas más. Creo que el tema ahora es convertirnos en emprendedoras. La mayoría de las mujeres en las pandemias fueron la economía de la subsistencia. La que sabía cocinar se transformó en un delivery. La que sabía coser se transformó en un delivery, ¿no? Hacía lo que necesitamos acceder a créditos. Eso es clave. Nosotros estamos con un proyecto que se llama Ventanilla Única, que las mujeres vayan a un solo link y ahí encuentren todo. Los créditos de la banca pública, la banca privada, de cómo me transformo en emprendedora, porque ese capital, ese aprendizaje, esa idea de puedo ser autónoma económicamente y tener un proyecto sustentable que dure, es revolucionario. Necesitan créditos. Miren, acá decían, yo soy docente universitaria y las mujeres lideramos los claustros universitarios, somos como más esforzadas, tenemos las mejores notas y somos las que más inventamos. Uno va al registro de marcas y patentes y hay un montón de inventos registrados por mujeres, pero no tenemos crédito. O sea, somos súper creativas y soñamos liderar proyectos de innovación económica, pero hoy están ideas registradas sin financiamiento económico. El desafío es que la inclusión financiera no se viva como digitalización, acceder a tarjeta, sino que se viva como acceso al crédito para transformarme en emprendedor en Argentina. Bueno, en esa gama más o menos estamos con Mónica, que ahora empezamos el año legislativo fuerte, así que bueno, desde Legislación General la vamos a presionar para ver si podemos hacer el récord 2020. Muchas gracias.